¿Hasta dónde puede llegar el ser humano en nombre de la fe? ¿Hasta qué extremo puede uno rebajarse a hacer cosas completamente ridículas, a justificar lo injustificable? ¿Hasta qué punto se puede permitir ser títere de alguien, a defender la violencia, el abuso, a doblegarse ante la idea de que el sufrimiento es la salida? La respuesta la encontramos en el pueblo de Morin Heights, en Quebec, donde se perpetró el asesinato de una pareja suiza. El apartamento donde ocurrieron los hechos pertenecía a Joseph Dimambro, uno de los líderes de la Orden del Templo Solar. Al principio se creyó que el asesinato se habría dado por venganza. Esta idea no duró mucho al descubrir que el bebé de la pareja fue atravesado por una estaca. El motivo: lo acusaban de ser el anticristo. Joseph Léonce Dimambro nació en 1924 en Francia. Su padre, Raphaël Dimambro, era un inmigrante italiano y debido a esta ascendencia, Joseph sufrió acoso durante su infancia, generando en él un deseo profundo de superioridad. Dirigió todo su resentimiento hacia su progenitor, considerándolo un hombre sin ambiciones. Desde joven mostró interés por lo espiritual, pero el interés no era por la búsqueda de Dios, sino por el poder que se tenía en las masas, la obediencia de un hombre nombrado por Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, su padre desapareció, pero Joseph ni se molestó en buscarlo. El amor por el esoterismo lo llevó a los años 50 a ser parte del Amor, Orden Rosacruz, donde empezó a creerse el elegido. En 1967 conoció a Albert Boiron, con quien trabajó en joyería. Lo convenció de trasladar el taller a su sótano y luego desapareció, llevándose todo el oro y huir a Tel Aviv junto a su segunda esposa y sus 2 hijos, donde esperaba el nacimiento de un tercero. La razón del robo puede haber estado conectada al deseo de viajar a Israel. Creía que si el niño nacía ahí, tendría un destino especial. Luego del nacimiento de su hijo Eli, regresó a Francia, donde se presentó como psicólogo para seguir cometiendo fraudes financieros y manipular a sus pacientes. Una condena de 6 meses de prisión lo empujó a huir a Canadá. A los 48 años se unió a la Golden Way Foundation. Se volvió a casar con Jocelyn Duplessis, una mujer de 28 años, involucrada también en el ambiente del esoterismo. El grupo se presentaba como una organización de desarrollo espiritual. En realidad practicaban rituales ocultistas con ceremonias y bajo el pretexto de purificación espiritual. Dimambro convirtió sus heridas en un deseo de superioridad más que en una búsqueda de redención. La falta de empatía y la forma en que orienta su interés hacia su propio beneficio fue el reflejo del abuso que sufrió en su niñez, pero este camino no lo caminaría solo. Luc Jouret fue el rostro de Dimambro, un médico belga que empezó a sufrir fuertes dolores y le diagnosticaron una osteoartritis de cadera poco común para alguien tan joven. Pasó más de un año prácticamente inmovilizado, lo que lo llevó a perder la fe en la medicina convencional. Eso lo dejó angustiado porque su sueño era ser atleta. Buscando respuestas, se acercó a la homeopatía y se volcó a las terapias alternativas. Se fascinó con las prácticas espirituales de países como China, India y Perú. Perú siempre siendo clave. Su política lo llevó a unirse a grupos comunistas, alistándose en el ejército como paracaidista, participando en la Segunda Guerra de Shaba. En 1977, junto a su primera esposa Marie Christine Perpetuos, se unió a la World Teacher Trust, un grupo esotérico que mezclaba la teosofía y la homeopatía. Más tarde, en los años 80, ya en Francia comenzó a dar conferencias en la Golden Way Foundation, donde conoció a Joseph Dimambro. Entre los dos surgió una relación de poder desigual. Jouret, necesitado de reconocimiento, encontró en Dimambro, necesitado de poder, a alguien que lo impulsaba, le daba dinero y lo protegía, mientras él iba abandonando poco a poco a su familia y amigos. Jouret vivió su golpe más duro en 1981. Su bebé nació con un grave defecto cardíaco y murió 4 días después. El funeral fue secreto y Jouret puso condiciones específicas para la tumba de su hijo. Se dice que una tormenta devastadora arrasó el cementerio donde estaba enterrado Sebastián. Curiosamente, la única lápida que quedó intacta fue la de su hijo. Dimambro aprovechó la vulnerabilidad en la que se encontraba Jouret para tomar el fallecimiento de Sebastián como una señal. Esto ayudó a Jouret a superar su depresión y darle sentido a su dolor, sí, pero bajo el costo de ser manipulado por Dimambro. Llegó a decir que se sentía aliviado porque su hijo había muerto puro y sin limitaciones. Por otro lado, su esposa Marie Christine nunca se recuperó. Llegó a negar que el niño fue
fuera realmente de Yuret y que fue concebido sin contacto visual. Yuret se convirtió en una pieza clave para Dimambro y la Orden. La leyenda de la tumba intacta funcionó como un mito poderoso que fortaleció la figura de Dimambro. Dimambro comenzó una nueva relación con Dominic Bellaton, de 21 años, a pesar de estar aún casado con Jocelyn. Para justificar esta relación, la presentó como un matrimonio sagrado, que, según él, se consumó espiritualmente sin contacto físico. Sin embargo, en 1982 nació su hija con Dominic. Oficialmente fue registrada como Anne Bellaton, pero Dimambro afirmó que se trataba de un avatar. Un alma masculina reencarnada en un cuerpo femenino, destinada a ser la figura mesiánica de una nueva generación. Le cambió el nombre a Emmanuel y la convirtió en el centro simbólico de su culto. Dimambro estaba dispuesto a instrumentalizar incluso a su propia familia para poder sentirse con autoridad. Jocelyn aceptó esta infidelidad y accedió a criar a Emmanuel con la ayuda de Nicky Dutoit, un nombre que pido que no te olvides porque servirá más adelante. Ya te digo que luego te vas a olvidar y bueno. En paralelo, Yuret poco a poco se integró a la Orden Renovada del Temple. Dimambro lo inculcó sus bases templarias. La relación entre ambos se fortaleció. Y es así como un 21 de marzo de 1981 surgió el núcleo de algo mucho más grande, la Orden del Templo Solar. Dimambro afirmó ser la reencarnación de Osiris, Akenatón, Moisés y el ocultista italiano Cagliostro. Dimambro daba órdenes a sus seguidores en su vida personal, en particular la práctica del acoplamiento cósmico, lo cual consistía en separar a las parejas casadas y unirlas con otros miembros, lo cual, según él, era la voluntad de los maestros cósmicos. Testigos alegaban que Dimambro mantuvo relaciones con miembros de ambos sexos y convencía a los hombres del grupo de que tener relaciones con él rearmonizaba los chakras, aunque se decía que Yuret participaba más en ellas que el mismo Dimambro. Con el paso de los años, el discurso se volvió todavía más oscuro. Profetizaban que el mundo sufriría un cataclismo inevitable en los años 90 y que la única salida para los elegidos era trascender y viajar espiritualmente hacia la estrella Sirio. La estrella llameante, una luz vinculada a Isis, Osiris y Horus, representa la unión de principios masculinos y femeninos, el hombre perfecto alcanzando la liberación, el hogar celestial al que solo los elegidos podían acceder. La condición, abandonar el plano terrenal con un acto. Pero la mentira comenzó a llegar a su fin. A finales de los 80, la orden funcionaba como un centro de lavado de dinero, presuntos vínculos con la mafia siciliana. La policía encontró en puntos específicos de sedes de sus sectas el tráfico de armas semiautomáticas. Además, que en el corazón mismo del culto, la ilusión se quebraba de forma inesperada. Emmanuel, la hija de Dimambro, aquella niña que le había proclamado como un avatar, empezó a crecer y sospechar. A los 13 años descubrió la verdad. Las visiones místicas que tanto asombraban a los fieles eran solo trucos hechos con hologramas, todo un montaje cuidadosamente diseñado por su padre. Esto se alineaba con lo que su hermano Eli también había descubierto antes, que todo era un teatro. Cuando ambos hermanos lo enfrentaron, Dimambro le restó importancia, diciendo que era solo para sostener la fe de los débiles. Varios devotos se alejaron. Uno de ellos fue Tony Dutoit, un ciudadano suizo muy cercano a Dimambro, al punto de ser considerado como su hijo adoptivo. Tony se encargaba de los efectos especiales que usaba la organización en sus rituales. Sin embargo, con el tiempo se distanció y llegó a amenazar con revelar que todo era falso si no lo dejaban marcharse con su esposa, Nicky Dutoit. La relación se rompió aún más cuando Nicky, a quien Dimambro le había prohibido tener hijos después de un espontáneo, dejó el grupo y junto a Tony formó su familia. Tuvieron un hijo al que llamaron Christopher Emmanuel. Aunque invitaron a Dimambro a ser padrino del niño, este se ofendió mucho porque no lo consultaron al elegir el nombre. Para él era un insulto que se pareciera al nombre de su propia hija. La policía llevaba años investigando el grupo y en 1994 logró arrestar temporalmente a Yuret. En su ordenador encontraron planos de un tránsito, pero como los documentos estaban escritos en lenguaje esotérico, no comprendieron su verdadero significado. Dimambro se sentía cada vez más acorralado. Estaba enfermo y enfrentaba problemas económicos. Vivía con el temor de que se descubrieran sus mentiras. En medio de todo esto apareció una grabación en la que Yuret, ya en libertad, conversaba con Dimambro sobre la muerte de Waco, otro caso que involucra un suicidio colectivo. El mundo entero nos rechaza. Primero, la gente ya no nos soporta. Nuestra tierra, afortunadamente, nos rechaza también. ¿Cómo nos iríamos si no?
Nosotros también rechazamos este planeta. Esperamos el día en que podamos irnos. La vida es intolerable. Intolerable para mí. Ya no puedo seguir. Así que piensen en la dinámica que nos llevará a irnos a otro lugar. El crimen cometido el 30 de septiembre de 1994 contra la familia Dutoit en Morin Heights se trató de un asesinato ritual planificado. Tony, Nicky y su pequeño hijo, aún sintiendo aprecio por DiMambro, fueron invitados a cenar en el chalet de Morin Heights por Dominic Bellaton. Apenas entraron a la casa, Tony fue separado y llevado hacia el baño del sótano. Allí lo esperaban escondidos Joel y Jerry, quienes lo atacaron salvajemente. Decenas de golpes en la cabeza y 50 puñaladas en la espalda no fueron suficientes para saciar su sadismo. Nicky fue apuñalada 8 veces en la espalda, 4 en la garganta y 1 en cada pecho. Todo tenía un propósito, ya que estos números tenían un fuerte significado simbólico para la orden. Probablemente consciente de que su esposo ya había sido asesinado, no opuso resistencia. Su hijo, de apenas unos meses, fue apuñalado 6 veces, no solo con un cuchillo, sino también con una estaca de madera que le atravesó el corazón. Tanto Tony como Nicky fueron decapitados como parte final del ritual. El mismo día de los asesinatos, a las 10:10 de la noche, Bellaton y Edgar abandonaron Canadá con destino a Suiza, usando el coche de los Dutoit para llegar al aeropuerto. Mientras tanto, los Jeannot se quedaron en el chalet por 4 días. Se dedicaron a limpiar la escena del crimen, ocultar los cuerpos y prepararse para su... Los registros telefónicos mostraron que DiMambro había sido informado de que el plan se había cumplido. Durante la noche de los primeros días de octubre, en 1924, 23 personas murieron en lo que se conoce como la masacre de Cherry. Algunas de las primeras víctimas fueron Albert Jacobino y Mary Lou Ribaud. Mary Lou fue encontrada con señales de haber intentado defenderse antes de recibir un disparo. Albert, en cambio, por asfixia. Sus cuerpos estaban separados de los demás, como si alguien los hubiera querido ocultar. 20 de los fallecidos recibieron disparos tras haber sido sedados con somníferos. Otros 2 murieron por asfixia con bolsas de plástico. Hubo un escenario donde 8 mujeres acomodados en círculos imitaban los radios de una rueda. Vestían con túnicas de seda blanca. Con las manos atadas, yacían en una sala secreta, accesible solo a través de un pasaje oculto. Toda esta escena era la representación de ese tránsito que tanto hablaba DiMambro. El lugar había sido asegurado con alambres en las puertas, sellando cualquier posibilidad de escape. En total se hallaron 52 casquillos de bala. Los responsables directos de la matanza fueron Joel Edgar y Luke Juret. No actuaron solos, pero fueron quienes empuñaron pistolas calibre 22 Smith y Wesson. El mismo Edgar también instaló un sistema incendiario preparado para borrar huellas del crimen. Juret llamó a DiMambro para decirle que todo había salido según lo planeado. A las 6 de la mañana, Juret salió de Cherry rumbo a Salvan. Luego se vio en un coche Ford Fiesta rojo con jóvenes alejándose de la finca. Un poco más tarde, en el cementerio, encontraron unas cartas bajo el nombre de El Testamento, dejadas por Jeannot dentro de su coche. Y esto también es clave para que pueda explicártelo más adelante, así que no te olvides, porque si no tendrías que retroceder otra vez el video. Lo que deseo es que puedas entender todo el caso de corrido para que puedas sacar tus propias conclusiones. El 3 de octubre DiMambro fue visto en Salvan, Suiza. Estaba acompañado por seguidores, aunque casi no comía. Testigos indican que este comportamiento era debido a que horas antes su hijo Eli, que llevaba tiempo distanciado del grupo, apareció. Se sostiene que pudo haber sido ejecutado como traidor. Jocelyn DiMambro llamó a la familia de los miembros de la orden con el propósito de tranquilizarlos y evitar que interfieran en los planes de las horas siguientes. Más tarde, a las 10 de la mañana, Juret compró bolsas de basura de distintos tamaños. Estos objetos serían usados para cubrir las cabezas de las víctimas. DiMambro hizo una llamada de 39 segundos a Edgar, quien se encontraba nuevamente en Morin Heights, ordenando la activación de los temporizadores incendiarios. Edgar y los Jeannot se vistieron con túnicas y medallas, tomaron somníferos y se acostaron en la cama. Murieron por asfixia al inhalar humo cuando el fuego se extendió. Para impedir que alguien los rescate, bloquearon las puertas con sillas. El 5 de octubre de 1994 en Salvan, Suiza, se encontraron 25 cuerpos en 2 chalets, entre los cuales estaban Joseph DiMambro, Luke Juret, Jocelyn DiMambro y la elegida Emmanuelle DiMambro.
Las investigaciones policiales establecieron que los chalets fueron acondicionados para un incendio controlado, así como en Morin Heights. Los cuerpos de Dimambro y Juret estaban tan calcinados que fue necesario recurrir a registros dentales para su identificación. El lugar mostraba indicios de un ritual previo, lo que respalda la idea de muerte por intoxicación previa al incendio. Responsable de las muertes de 53 miembros de la Orden del Templo Solar, pareció que el movimiento se había consumado en su totalidad. Sin embargo, aún muerto, la influencia de Joseph aún vivía en Patrick Burnett. Lo que quizás sea aún más perturbador que la violencia física es cómo Dimambro intentó justificarla. Redactó varias cartas reconocidas como el Testamento, con títulos solemnes como Los amantes de la justicia y el tránsito al futuro. En estas cartas definían el acto de morir no como un en el sentido común, sino como un tránsito hacia otro estado de existencia. Prometían que al morir los seguidores recibirían cuerpos solares en la estrella Sirio, un renacer espiritual lejos de la hipocresía del mundo físico. Invitaban a quienes quedaban atrás a hacer lo mismo, a transitar, como si fuese un destino a alcanzar. Advertían de un nuevo orden mundial hostil hacia ellos. Acusaban a los gobiernos y hasta al Opus Dei o a la mafia de perseguirlos, y comparaban su situación con el asedio de Waco. El mensaje era claro: no habían sido derrotados, sino que habían cumplido un destino superior. En esas cartas, según lo que se había documentado, se hacía una división de los seguidores muertos en categorías. Traidores, los que habían sido ejecutados; inmortales, aquellos a quienes otros ayudaban a morir; y despertados, los que se daban por voluntad propia. Dimambro encargó a Patrick Burnett su distribución, alrededor de 300 sobres destinados a seguidores, periodistas y algunas figuras públicas. En esas cartas, los líderes intentaban dar un sentido trascendental a lo ocurrido. Rechazaban la idea de suicidio. Lo que había pasado era, según ellos, una ascensión necesaria, un renacer lejos de la corrupción del mundo. A partir de aquí aparecen versiones menos claras. Se dice que entre las cartas existía una quinta misiva breve en que la orden se distanciaba de Juret. No hay pruebas sólidas de que confirmen esta carta, pero su existencia se ha repetido en algunos relatos. De ser real, mostraría un último intento de Dimambro por manipular la percepción incluso en sus últimas horas, encontrar un chivo expiatorio, salvar simbólicamente la pureza de la orden y depositar la culpa en un solo hombre. Tras el trágico tránsito de Cherry, queremos dejar claro, en nombre de la Rosacruz, que deploramos y nos distanciamos totalmente del comportamiento bárbaro, incompetente y aberrante del Dr. Luke Juret. Al tomar la decisión de actuar por su propia cuenta en contra de todas nuestras normas, ha transgredido nuestro código de honor. Es la causa de una verdadera que debería haber sido un tránsito realizado con honor, paz y luz. Su partida no se corresponde con la ética que representamos y defendemos para la posteridad. En diciembre de 1995 se concluyó la masacre de Vercrox en Francia. 16 miembros de la orden murieron en un acto de ritual en un bosque. 3 de ellos eran niños. El patrón ritual conectaba directamente con la lógica del tránsito instaurada por la secta. La Orden del Templo Solar fue responsable de 74 muertes confirmadas en Suiza, Francia y Canadá. La justicia demostró ser lenta. Michael Tabachnik, sobreviviente de las masacres, fue llevado a juicio, acusado de instigar doctrinas que condujeron a la muerte de seguidores, pero fue absuelto. Nunca se demostró que tuviera responsabilidad concreta más allá de la asociación ideológica. Dimambro no fue un visionario malinterpretado. Terminó como terminó porque nunca buscó otra cosa que reforzar su ego. Nunca dejó de ser lo que siempre fue, un estafador que disfrazó su narcisismo en mística. No le importó usar a las personas que lo rodeaban con tal de ser la figura principal. Pero, ¿qué hay de sus seguidores? Aunque Dimambro manipuló emociones humanas básicas y muchos seguidores eran vulnerables, en realidad no se puede eximirlos del todo. Nadie estaba completamente impedido de pensar, sino que renunciaban a hacerlo. Esta renuncia los vuelve cómplices, quizá no de los asesinatos, pero sí del terreno fértil que permitió que la mentira creciera hasta convertirse en masacre. Entonces, respondiendo a las preguntas, el ser humano puede llegar tan lejos como esté dispuesto a renunciar su capacidad de pensar. El caso de Dimambro demuestra que el límite no está en el líder, sino en los seguidores. El estafador siempre existirá, pero su poder depende de quienes aceptan su narrativa sin cuestionarla.
El ser humano puede convertirse en títere por elección, y cuando lo hace, se degrada hasta el punto de llamar virtud al abuso. La fe no mata por sí sola, lo que mata es la renuncia consciente a la duda y a la responsabilidad individual. Pero bueno, gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que te haya gustado. No te olvides darle un like al video y suscribirse si aún no lo estás. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chaito.